Miré las frías y agitadas aguas del océano que se convertirían en mi tumba. La dulce y melódica risa de mi hermana resonaba en mis oídos. Carla, la chica que me robó la vida, mi familia y mi prometido. Ella me asesinó, y todos prácticamente la animaron. Pero el destino tiene un retorcido sentido del humor. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en el día en que comenzó mi pesadilla, exactamente un año antes. Solo que esta vez había un giro. No necesité gritar ni luchar para exponer la mente tóxica y retorcida de Carla, porque por algún milagro absoluto, toda mi familia podía escuchar sus pensamientos. El agua en mis pulmones se sentía como hielo líquido, quemando y expandiéndose, hasta que mi pecho no era más que una jaula de pura agonía. Todavía recuerdo el tono exacto del cielo de medianoche sobre el Mediterráneo, y el blanco cegador del yate de lujo de nuestra familia, el Zafiro, cortando las olas. Recuerdo el empujón. No fue un empujón frenético en medio de una discusión. Fue un golpe calculado y contundente en el centro de mi espalda mientras estaba de pie junto a la barandilla. Cuando me giré, cayendo de espaldas hacia el abismo, vi a Carla mirándome desde arriba. No llevaba su habitual máscara angelical e inocente. Sus labios estaban curvados en una mueca viciosa y triunfante. A su lado, con el brazo rodeando protectoramente su cintura, estaba Alejandro Soler. El hombre que se suponía que iba a ser mi marido, simplemente me vio caer. Observó cómo las aguas oscuras me tragaban por completo. «Adiós, Sofía», había articulado Carla justo antes de que yo golpeara la superficie. En mi vida pasada, pasé 12 meses suplicando a mi familia biológica una pizca del amor que le prodigaban a Carla, la hija que habían adoptado antes de descubrir que yo fui cambiada al nacer. Yo era la heredera de sangre del Imperio Herrera, rescatada de una existencia miserable y empobrecida en un barrio de Madrid cuando un investigador privado finalmente me localizó. Pero para Ricardo y Beatriz Herrera, yo era una vergüenza. No sabía qué tenedor usar para la ensalada. No hablaba francés conversacional. No estaba moldeada por lecciones de equitación y colegios de élite. Carla era todo lo que ellos querían que fuera una hija. Yo solo era la anomalía biológica que amenazaba su perfecta imagen pública. Durante un año, Carla se hizo la víctima. Me incriminó por robar, por acosarla, por intentar arruinar su relación con Alejandro. Y mi familia le creyó todas y cada una de las veces. Mi hermano mayor, Lucas, una vez me dijo a la cara que deseaba que nunca me hubieran encontrado. Todo culminó en ese yate, donde Carla decidió que mi mera existencia era una molestia demasiado grande para tolerarla. Y entonces desperté. Jadeé, mi cuerpo se sacudió hacia arriba, como si estuviera rompiendo la superficie del agua. Mis manos buscaron a tientas, esperando sentir las olas heladas y violentas. Pero en su lugar, mis dedos se hundieron en el algodón egipcio de 1000 hilos, increíblemente suave, de mi edredón. Estaba sentada en una enorme cama con dosel. La luz del sol que entraba por los ventanales de la finca de los Herrera en Marbella era cegadoramente cálida. El olor a lirios blancos frescos, los favoritos de mi madre, flotaba desde el jarrón de cristal de mi mesita de noche de caoba. Estaba respirando. Mi pecho se agitaba mientras me quitaba las mantas, mirando mis manos perfectamente cuidadas, sin tinte azul, sin piel arrugada. Corrí hacia el espejo dorado sobre el tocador. La chica que me devolvía la mirada estaba pálida, aterrorizada, pero innegablemente viva. Mis ojos se dirigieron al reloj digital de la mesita de noche. 14 de mayo de 2025, 8 de la mañana. Mis rodillas cedieron y me desplomé sobre la gruesa alfombra persa. Era exactamente hace un año. Hoy era el día de la gala benéfica anual de la Fundación Herrera. Hoy era mi presentación oficial a la alta sociedad. Hoy era el día en que Carla comenzó la destrucción sistemática de mi vida. En mi vida anterior, hoy fue un desastre. Carla me había puesto la zancadilla intencionadamente. Derramó una copa llena de vino tinto sobre mi vestido Dior de seda blanca hecho a medida. Cuando reaccioné con sorpresa e ira, rompió a llorar teatralmente, hiperventilando hasta que mi padre, Ricardo, tuvo que llevarla a un sofá.
se había mostrado tan frágil, tan aterrorizada de mi ira incontrolable. Fui etiquetada como una bruta volátil antes incluso de conocer a los invitados. Más tarde esa misma noche, deslizó el invaluable broche de esmeraldas de mi madre en mi bolso y lo encontró allí delante de la familia de Alejandro, cimentando mi reputación como una ladrona codiciosa e ingrata. Me senté en el suelo durante mucho tiempo. Los recuerdos del agua helada luchaban una guerra contra la calidez del sol de la mañana. Todavía podía sentir la sensación fantasma de ahogarme. Un golpe en la puerta rompió mi trance. «Sofía, cariño». Era Beatriz, mi madre. «¿Estás despierta? Los estilistas están aquí para los preparativos de la gala». Me levanté, alisando mi pijama de seda. Me miré en el espejo por última vez. La chica desesperada y suplicante que solo quería que su madre la abrazara estaba muerta en el fondo del océano. En su lugar, había alguien completamente vaciado por la traición. Abrí la puerta. Beatriz estaba allí, inmaculada con su suéter de cachemira beige y perlas, mirándome con esa sonrisa tensa y forzada que siempre reservaba para mí. «Estoy despierta, madre», dije en voz baja. Mi voz era tranquila, completamente desprovista de la ansiedad por complacer que solía impregnar cada una de mis palabras. «Bien. Carla ya ha terminado su prueba. Intenta no demorarte, Sofía. Esta noche es increíblemente importante para las acciones de la familia. Necesitamos proyectar un frente unido». «Por supuesto», respondí, pasando a su lado. «Seré perfecta», lo decía en serio. No iba a pelear con Carla esta vez. No iba a gritar, ni a discutir, ni a defenderme. Ahora sabía la verdad. Si luchaba con un cerdo en el barro, ambas nos ensuciaríamos. Pero al cerdo le encantaría. En cambio, dejaría que Carla jugara a sus jueguecitos. Sonreiría, le dejaría el escenario. Si quería montar un espectáculo para humillarme, le daría el foco de atención. A ver cómo actúa cuando su objetivo se niega a participar. A las 7 de la tarde, la finca de los Herrera se había transformado en un palacio resplandeciente. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor dorado sobre el gran salón de baile. Esculturas de hielo que representaban cisnes flanqueaban la barra de mariscos y un cuarteto de cuerda tocaba a Vivaldi en una esquina. Hombres con esmóquines a medida y mujeres de alta costura murmuraban y chocaban copas de champán. Me paré en lo alto de la gran escalera de mármol, contemplando el mar de riqueza. Llevaba el vestido, el Dior de seda blanca vintage. Se ajustaba perfectamente a mi figura, cayendo al suelo como luz de luna líquida. Mi pelo oscuro, em marcado contraste com as ondas rúbias decoloradas de Carla, estaba recogido en un elegante Y discreto moño. Al pie de la escalera, de pie con Ricardo, Beatriz y mi hermano mayor Lucas, estaba Carla. Llevaba un impresionante vestido rojo rubí intenso que la hacía parecer una rosa vibrante y floreciente entre la rígida élite. Se reía de algo que Lucas había dicho, con la mano apoyada delicadamente en su brazo. Respiré hondo, preparándome mentalmente para el desafío, y comencé a bajar. Mientras mis tacones resonaban contra el mármol, las cabezas comenzaron a girar. Los murmullos se acallaron. Mantuve la barbilla alta, mi expresión serena. Cuando llegué al último escalón, Carla se separó inmediatamente de Lucas y se deslizó hacia mí, con los brazos extendidos. Una sonrisa brillante y adorable pegada en su rostro. «Sofía», dijo Carla radiante, tomando mis manos entre las suyas. «Oh, Dios mío, estás absolutamente impresionante. Ese blanco te queda perfecto. Estoy tan feliz de que finalmente estés en casa con nosotros para celebrarlo». «Oh, gracias, Carla», dije suavemente. «Tú estás preciosa esta noche». Pero mientras las palabras salían de mi boca, una extraña resonancia resonó de repente en el aire a nuestro alrededor. Era la voz de Carla, pero no hablada. Era aguda, viciosa y goteaba veneno. Sonaba casi como la voz en off de una película, pero emanaba directamente del espacio entre nosotras. Dios, parece una criada barata y desesperada jugando a disfrazarse. ¿Quién se cree que es, tratando de eclipsarme en mi propia casa? Espera a que le tire mi cabernet por todo ese patético vestido de seda blanca.
Me aseguraré de que parezca un cerdo sangrando para las 8. Papá va a estar tan asqueado. Me quedé helada. Mi corazón dio un vuelco. Parpadeé, mirando a Carla. Su boca no se había movido. Su dulce sonrisa no había flaqueado, pero la voz había sido fuerte, increíblemente fuerte. Miré a mi alrededor frenéticamente para ver si alguien había instalado un altavoz, pero entonces mis ojos se posaron en mi familia. Ricardo Herrera, un hombre que se había enfrentado a adquisiciones corporativas hostiles con cara de piedra, acababa de dejar caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de mármol con un fuerte estruendo, el líquido salpicando sus caros zapatos de cuero. Beatriz se agarraba al borde de una mesa alta, con los nudillos blancos, su rostro completamente desprovisto de sangre. Miraba a Carla con la boca ligeramente abierta, como si acabara de ver un fantasma. Pero fue la reacción de Lucas la que confirmó que no me estaba volviendo loca. Lucas, que adoraba a su hermanita adoptiva, miraba a Carla con los ojos tan abiertos que se veía el blanco por todas partes. Tenía la mandíbula floja y había dado un claro paso involuntario hacia atrás, alejándose de ella. Lo habían oído. No sé cómo, y no sabía por qué, pero podían escuchar sus pensamientos. Carla, completamente ajena al hecho de que su monólogo interno acababa de ser transmitido a las personas más cercanas a ella, dirigió su dulce sonrisa hacia nuestro padre, ignorando el cristal roto a sus pies. «Papá», arrulló, su voz hablada empalagosamente dulce. «¿No crees que Sofía parece un ángel? Un ángel que acaba de salir de un contenedor de basura de Madrid», siseó la voz incorpórea inmediatamente después. «No puedo esperar para arruinarle la vida. Cree que pertenece aquí. Yo soy la verdadera Herrera. Voy a hacer que suplique por volver a la pocilga de la que vino». Ricardo se atragantó. Se llevó una mano al pecho. Sus ojos iban frenéticamente de Carla a mí y luego a Beatriz. Beatriz se tapó la boca, temblando visiblemente. Estaban escuchando cada palabra. La malicia pura y sin filtros de la hija, que habían protegido y apreciado durante 2 décadas, se estaba desnudando ante ellos, cruda y horrible. Una extraña y oscura emoción recorrió mis venas. El universo no solo me había dado una segunda oportunidad, me había dado un arma de destrucción masiva. En mi vida pasada, había gritado hasta que mi garganta sangró, tratando de convencerlos de que Carla era malvada. Parecía loca, parecía celosa, pero ya no necesitaba decir una palabra. Carla estaba cavando su propia tumba con una retroexcavadora y ni siquiera sabía que sostenía la pala. «¿Estás bien, padre?», pregunté. Mi voz la viva imagen de la preocupación filial. Avancé con cuidado, evitando los cristales rotos. Ricardo me miró fijamente. Por primera vez en mi vida, no había molestia ni decepción en sus ojos. Había pura conmoción, mezclada con un repentino horror creciente. «Sí, solo resbalé», logró decir Ricardo con voz ronca, haciendo señas a un camarero para que limpiara el desorden. No podía dejar de mirar a Carla. «Bueno», canturreó Carla, enganchando su brazo al mío con un agarre de tornillo. «Vamos a saludar a la familia Soler. Alejandro ha estado preguntando por ti, Sofía. Voy a asegurarme de que Alejandro la mire como si fuera basura literal», resonó la voz, goteando un oscuro divertimento. «Él es mío. Siempre ha sido mío. Esta noche lo consolidaré. No sobrevivirá a la vergüenza». Lucas dejó escapar un ruido ahogado, llevándose un puño a la boca. Parecía tener náuseas. Sonreí, palmeando la mano de Carla. «Guía el camino, hermana». La gala estaba en pleno apogeo cuando Carla orquestó su primer ataque. Conocía el cronograma. Sabía exactamente cómo lo haría. Estábamos de pie cerca del piano de cola, rodeados por un grupo de la élite social, incluido Alejandro Soler. Alejandro era alto, increíblemente guapo, con unos llamativos ojos azules que en ese momento me miraban con una mezcla de curiosidad y leve desdén. En mi vida pasada, su frialdad me rompió el corazón. Esta noche, mirando al hombre que eventualmente me vería ahogarme, no sentí absolutamente nada.
Carla se había posicionado ligeramente detrás de mí, con una copa llena de un Cabernet Sauvignon oscuro y pesado en la mano. «Allá vamos», resonó su voz interna. Miré por el rabillo del ojo. Ricardo, Beatriz y Lucas se habían posicionado estratégicamente a solo unos metros de distancia. Intentaban actuar con naturalidad, entablando una pequeña charla con algunos miembros de la Junta, pero sus ojos estaban completamente fijos en Carla. Parecían personas viendo una bomba cuya cuenta atrás llegaba lentamente a cero, incapaces de apartar la mirada. ¿Lista para arruinar el vestido blanco? 3, 2, 1, 0. Sofía, espera. Tienes un hilo, jadeó Carla en voz alta. Se abalanzó hacia adelante, su tacón torciéndose intencionadamente hacia un lado. Lanzó el brazo y una ola de vino carmesí oscuro voló directamente hacia mi pecho. No lo esquivé. Dejé que el líquido frío golpeara la seda blanca impoluta. Salpicó mi clavícula y corrió por la parte delantera del caro vestido de Dior, floreciendo en una mancha roja masiva y horrible. Jadeos de sorpresa surgieron de los presentes. «Oh, Dios mío, Sofía», chilló Carla, dejando caer la copa vacía. Se hizo añicos en el suelo. Se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron al instante de enormes lágrimas de cocodrilo. «Lo siento muchísimo». Mi tacón se enganchó en la alfombra. «Oh, qué torpe soy. Tu precioso vestido. En mi vida pasada, este fue el momento en que estallé. La había empujado, gritándole que lo había hecho a propósito, lo que solo la hizo llorar más fuerte y me hizo parecer desquiciada. Esta vez me quedé perfectamente quieta. Miré la seda arruinada. Luego a Carla. Dejé que mis ojos se suavizaran en una expresión de profunda piedad empática. «No pasa nada, Carla», dije suavemente, manteniendo la voz gentil y tranquilizadora. Me acerqué a una mesa cercana, cogí una servilleta de lino y me sequé suavemente el pecho. «Fue solo un accidente. Por favor, no llores. La ropa se puede reemplazar. Me alegro de que no te hayas torcido el tobillo». La sonrisa de Carla se tensó infinitesimalmente antes de forzar un temblor en su labio inferior, pero era hecho a medida. «Me siento fatal». «¿Qué demonios está haciendo?», gritaron los pensamientos de Carla por el aire. El veneno en la transmisión silenciosa era tan espeso que resultaba sofocante. «¿Por qué no grita? Grítame, estúpida. Grítame para que todos vean lo barriobajera y agresiva que eres. Dios, solo quiero abofetear esa expresión serena y satisfecha de su fea cara». Un agudo jadeo rasgó el aire detrás de nosotras. Giré la cabeza. Beatriz se aferraba al brazo de Ricardo. Su rostro estaba ceniciento, su pecho subía y bajaba como si no pudiera conseguir suficiente oxígeno. Miraba a la hija que había criado con puro terror sin filtros. Lucas dio un paso adelante, con los puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Miró la enorme mancha roja de mi vestido y luego el rostro surcado de lágrimas de Carla. «Carla», dijo Lucas. Su voz sonaba ronca, completamente desprovista de su calidez habitual. «Ya es suficiente». Carla sorbió por la nariz, mirándolo con ojos grandes e inocentes. «Lucas, no fue mi intención. Lo juro, solo tropecé». «Se lo está creyendo totalmente», resonó el pensamiento malicioso. «Lucas es tan idiota. Me creería si le dijera que el cielo es verde. Odia a esta basura biológica tanto como yo». Lucas retrocedió violentamente como si hubiera sido golpeado físicamente. Dio un paso atrás de Carla. Sus ojos se llenaron de una repentina y devastadora comprensión. La hermana que había protegido, la hermana por la que me había acosado, pensaba que era un idiota crédulo. «Vamos a limpiarte, Sofía», interrumpió Ricardo, su profunda voz temblando ligeramente. Se interpuso entre Carla y yo, negándose siquiera a mirar a su hija adoptiva. «Ven conmigo al estudio». «Estaré bien, padre», dije suavemente. «Subiré a mi habitación a cambiarme. De verdad, no es ninguna molestia». Me di la vuelta y me alejé, con la postura perfectamente recta, llevando el vestido arruinado con la dignidad de una reina. No necesité mirar atrás para saber que la atmósfera entre mi familia estaba pasando de un temblor a un terremoto en toda regla. 10 minutos después, volví a bajar las escaleras,
con un sencillo y elegante vestido azul noche. En el momento en que volví a entrar en el salón de baile, Carla me encontró de nuevo. Se había recuperado del incidente del vino y sostenía un pequeño bolso de mano con incrustaciones de cristal. Me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. «Me alegro mucho de que te hayas cambiado, Sofía», susurró lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. «De verdad que lo siento mucho». Mientras me abrazaba, sentí el peso inconfundible de un objeto pesado deslizándose suavemente en la parte superior abierta de mi propio bolso de terciopelo negro. No reaccioné. Solo le di unas palmaditas en la espalda. «Disfruta del delito grave, hermanita», resonó el pensamiento vicioso. Fue tan fuerte esta vez. Me sorprendió que las copas de las mesas no se hicieran añicos. Cogí el broche de esmeraldas vintage de Cartier de mamá de la suite principal. Le dije al equipo de seguridad que hiciera controles de bolsos obligatorios en las salidas esta noche debido a los recientes robos en el vecindario. Cuando encuentren la esmeralda de 1.000.000 de euros en el bolso de la rata de alcantarilla, papá la desheredará antes de medianoche. Soy literalmente un genio. Me aparté del abrazo, sonriéndole, todo perdonado. Miré por encima de su hombro. Ricardo, Beatriz y Lucas estaban de pie directamente detrás de ella. La cara de Ricardo ya no estaba pálida, se estaba volviendo de un peligroso color púrpura moteado. Las venas de su cuello se hinchaban. Miraba el bolso de terciopelo negro en mi mano, luego a Carla, las piezas encajando en tiempo real. El patriarca de la familia Herrera ya no estaba solo horrorizado, estaba presenciando un intento de asesinato de la reputación de su hija de sangre, orquestado por la niña que había criado. Beatriz parecía que iba a desmayarse. Las lágrimas finalmente se derramaron por sus pestañas al darse cuenta de lo profundamente que había sido engañada. La trampa estaba puesta. La esmeralda estaba en mi bolso. Pero esta vez, Carla no solo estaba atrapando a una rata. Se estaba encerrando en la jaula con una manada de lobos hambrientos. El reloj de pie del vestíbulo comenzó su bajo y resonante repique, señalando que había llegado la medianoche. La gala estaba terminando. Algunos de los miembros más antiguos de la junta ya habían llamado a sus chóferes, y los aparcacoches estaban ocupados llevando Aston Martins y Mercedes Maybachs al gran pórtico. Estaba de pie cerca del guardarropa, sosteniendo mi bolso de noche de terciopelo negro, esperando a que comenzara la función. No tuve que esperar mucho. «Mamá, papá». La voz de Carla cortó el sofisticado murmullo de la multitud que se marchaba. No fue una llamada suave. Fue un chillido penetrante y teatral, diseñado para hacer que todas las cabezas se giraran en un radio de 15 metros. Salió corriendo del pasillo principal. Su vestido rojo rubí se agitaba frenéticamente alrededor de sus tobillos. Su rostro era la viva imagen del pánico puro y sin adulterar. El broche de mamá, el Cartier de esmeraldas, ha desaparecido de su tocador. Subí a buscar su chal de cachemira, y el joyero estaba abierto de par en par. Los invitados que quedaban se quedaron helados. Los susurros estallaron de inmediato. Una reliquia familiar de 1.000.000 de euros desapareciendo durante una fiesta altamente exclusiva era el tipo de escándalo que alimentaba las columnas de cotilleos de la alta sociedad durante meses. Miré a mi familia. Beatriz parecía físicamente enferma. Su tez hacía juego con los pilares de mármol blanco. El rostro de Ricardo se había asentado en una aterradora máscara de piedra. Hizo una seña al jefe de nuestro equipo de seguridad privado, un hombre severo y de hombros anchos llamado Miller, de seguridad Alcázar. «Cierre las puertas, Miller», ordenó Ricardo, su voz inquietantemente tranquila. «Nadie sale». «¡Papá! ¡Tenemos que registrar a todo el mundo!», gritó Carla, llevándose las manos al pecho. Miró a los invitados con ojos grandes y compungidos. «Sé que es terrible, pero últimamente ha habido muchos robos en Marbella. Para ser justos, deberíamos empezar por nosotros mismos. Dar ejemplo. Revisad los bolsos. Guardias de seguridad idiotas». La voz interior de Carla se proyectó en el repentino silencio del vestíbulo. «Revisad primero el bolso de la basura. Quiero ver el momento exacto en que papá la abofetea. Esta va a ser la mejor noche de mi vida».
Un respingo colectivo, apenas disimulado, recorrió a mi familia. Lucas incluso cerró los ojos, como si cerrarlos pudiera bloquear la pura toxicidad que irradiaba la mente de su hermano. «Esa es una sugerencia sensata, Carla», dijo Ricardo. El frío en su tono era cero absoluto. Dio un paso adelante, pasando por completo a Carla, y caminó directamente hacia mí. «Sofía», dijo Ricardo, extendiendo su mano grande y callosa. «Tu bolso, por favor». Carla estaba a unos metros de distancia, prácticamente vibrando de anticipación. Se mordía el labio inferior para ocultar una sonrisa. Le entregué mi bolso de terciopelo a mi padre sin un momento de vacilación. Por supuesto, padre. Ricardo no se lo entregó a Miller. No ordenó a los guardias que lo vaciaran sobre una mesa. Abrió el cierre dorado él mismo, metió la mano dentro y sacó el pesado y brillante broche de esmeraldas de Cartier. La piedra verde captó la luz del candelabro, prácticamente brillando con una acusación silenciosa. Jadeos de sorpresa resonaron entre los invitados restantes. La trampa había funcionado a la perfección. «Oh, Dios mío», susurró Carla, dando un paso atrás dramáticamente y tapándose la boca. «Sofía, ¿cómo has podido? Después de todo lo que mamá y papá han hecho por ti, después de que te rescataron. Sí, sí, anzuelo, sedal y plomo». La transmisión silenciosa vitoreó, goteando un júbilo venenoso. «Mírala, pillada con las manos en la masa. Di adiós a la mansión, patética rata de alcantarilla. Vuelves a Madrid en un autobús esta noche». Ricardo sostenía el broche en la palma de su mano. No me miró. Lenta y deliberadamente giró la cabeza para mirar a Carla. La expresión de su rostro era una que nunca había visto antes. Era el rostro de un director ejecutivo despiadado a punto de desmantelar una empresa rival pieza por pieza. «Es fascinante que haya acabado aquí», dijo Ricardo, su voz retumbando con una autoridad aterradora, porque la última persona que tocó este broche no fue Sofía. Las lágrimas falsas de Carla se interrumpieron. «¿Qué quieres decir, papá?» Estaba en su bolso. Quiero decir, Ricardo dio un paso pesado hacia ella, que sé exactamente cómo llegó a su bolso. Sé que entraste en la suite principal. Sé que lo cogiste. Y sé que lo metiste en el bolso de tu hermana cuando la abrazaste hace 10 minutos. La mandíbula de Carla literalmente cayó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Cómo demonios lo sabe? ¿Alguien me vio? ¿Lo captaron las cámaras? No. Revisé los puntos ciegos. Hazte la tonta. Hazte la tonta. Hazte la tonta. Papá. No sé de qué estás hablando. Lloró Carla, el pánico real finalmente tiñendo su voz. ¿Me estás acusando? Yo nunca le robaría a mamá. Sofía no ha dicho una sola palabra, interrumpió Lucas. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. Se colocó al lado de nuestro padre, alzándose sobre Carla. Tú eres la única que habla, Carla, y ya has dicho más que suficiente esta noche. Beatriz finalmente encontró su voz. Dio un paso adelante. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus manos temblaban mientras miraba a la hija que había mimado durante 20 años. ¿Cómo has podido odiarla tanto? Es tu hermana. No ha hecho nada más que intentar formar parte de esta familia. ¿Mamá?, chilló Carla, mirando desesperadamente entre los tres. ¿Te pones de su lado en mi contra? ¿La persona a la que criaste? Están eligiendo a la basura de sangre por encima de mí. Esto no está pasando. Tengo que desviar la atención. Necesito refuerzos. ¿Dónde está Alejandro? Justo a tiempo. La multitud se apartó y Alejandro Soler se abrió paso hasta el frente. Parecía un príncipe entrando en un campo de batalla que no entendía. Su smoking era impecable. Su pelo rubio perfectamente peinado y sus agudos ojos azules estaban llenos de indignación aristocrática. En mi vida pasada, su llegada a cualquier escena significaba mi caída absoluta. Tenía una forma de volver cada argumento en mi contra con solo unas pocas palabras condescendientes. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Alejandro, acercándose suavemente al lado de Carla y colocando una mano protectora en la parte baja de su espalda. «Señor Herrera, ¿por qué llora Carla? ¿Qué hizo ella esta vez?» Ni siquiera dijo mi nombre.
Solo ella, acompañado de una mirada de profundo desagrado dirigida directamente a mí. «¿Alejandro?», sollozó Carla, enterrando su rostro en su cara solapa. Sofía robó el broche de mamá, y ahora están tratando de culparme a mí. Todos se están volviendo en mi contra. Alejandro la rodeó con el brazo, mirando a Lucas y Ricardo. «Señor, con todo el respeto, todos sabemos que Sofía ha tenido dificultades para adaptarse a la sociedad civilizada. Culpar a Carla por su comportamiento criminal es absurdo. Gracias a Dios que está aquí». Los pensamientos de Carla resonaron ruidosamente por el gran vestíbulo, rebotando en los suelos de mármol y en los oídos de mi familia. «Solo defiéndeme, cariño. Defiéndeme. Y una vez que echemos a esta, finalmente podremos hacerlo público. Una vez que estemos casados, los fideicomisos, Soler y Herrera, se fusionarán y podremos poner a Ricardo en una residencia y tomar el control de la Junta». El silencio en la habitación se volvió tan pesado que se sentía como un peso físico presionando mi pecho. Si el broche de esmeraldas fue una bomba, los pensamientos de Carla acababan de detonar una ojiva nuclear. Alejandro, felizmente inconsciente de la devastación absoluta que su amante secreta acababa de transmitir, continuó con su arrogante defensa. «Creo que le debes una disculpa a Carla, Sofía. Y francamente, Ricardo, estoy reconsiderando la fusión entre nuestras empresas, si así es como manejas la disciplina interna». Vi cómo el rostro de mi padre pasaba de la furia a una calma absolutamente mortal. El tipo de calma que precedía a la destrucción total del medio de vida de un hombre. Ricardo Herrera había construido su imperio, destruyendo víboras. Acababa de descubrir a 2 de ellas viviendo en su propio jardín. «Alejandro», dijo Ricardo, su voz bajando una octava, «quita tu mano de mi hija». Alejandro se burló, acercando más a Carla. «Solo estoy consolando a mi futura cuñada, Ricardo». Dios, es tan sexy cuando se hace el duro. Se desmayó viciosamente la voz interior de Carla. Poco sabe todo el mundo que estuvo en mi cama esta mañana mientras la doncella preparaba la gala. Sofía es una perdedora tan patética. Realmente cree que Alejandro la ama. Lucas se movió tan rápido que apenas lo registré. En un segundo estaba de pie junto a nuestro padre, y al siguiente había cruzado la distancia y había agarrado a Alejandro por las solapas de su smoking Tom Ford a medida. Con un empujón violento, Lucas estrelló a Alejandro contra el pilar de mármol más cercano. Un reloj, Patek Philippe, de valor incalculable, vibró en la pared por el impacto. «¡Lucas!», gritó Beatriz. «No te atrevas», rugió, su cara a centímetros de la de Alejandro, «a hablarle a mi padre sobre disciplina. Y no te atrevas a tocarla de nuevo, pedazo de basura arrogante y traicionera». Alejandro parecía genuinamente aterrorizado. Sus manos se levantaron para agarrar las muñecas de Lucas. «¿Has perdido la cabeza, Lucas? Estoy comprometido con tu hermana». «No estás comprometido con nadie», dijo Ricardo. Dio un paso adelante, su presencia exigiendo la atención absoluta de cada guardia de seguridad e invitado rezagado en la habitación. «El compromiso entre tú y Sofía queda oficialmente terminado a partir de este segundo, y la fusión logística Herrera-Soler considérala muerta. Llamaré a tu padre por la mañana para explicarle exactamente por qué». El rostro de Alejandro perdió todo color. La fusión valía miles de millones. Su padre lo desollaría vivo. «Ricardo, sé razonable. Estás tirando miles de millones por un broche robado». «Te estoy echando», corrigió Ricardo, «porque te acuestas con mi hija adoptiva a espaldas de mi hija biológica y conspiras para robar mi empresa». Alejandro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Ricardo en estado de shock absoluto. «¿Cómo? ¿Cómo es posible que...?» Miró a Carla. Su expresión se torció en horror. «¿Se lo dijiste? ¿Dijiste algo?» «¡No!», gritó Carla, completamente desquiciada. «No dije una palabra. Te lo juro por Dios, Alejandro». «¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben todo?», chilló su pensamiento, agudo y frenético. La habitación estaba cerrada. Nadie nos vio. «Hay micrófonos. ¿Me están grabando?». «Sácalo, Miller», ordenó Ricardo,
dándole la espalda a Alejandro. 2 enormes guardias de seguridad flanquearon a Alejandro, le quitaron las manos de Lucas y arrastraron al protestante y farfullante heredero Soler por las enormes puertas principales. Carla se quedó completamente sola en el centro del vestíbulo. El vestido rojo rubí ya no parecía una rosa en flor. Parecía una sirena de advertencia intermitente. Miró a Beatriz, con los ojos suplicantes. «Mamá, por favor», gimió Carla. Beatriz Herrera, una mujer que había pasado 2 décadas tratando a Carla como una frágil muñeca de porcelana, la miró con una expresión de profundo y escalofriante asco. «No soy tu madre», dijo Beatriz en voz baja, las palabras cortando más profundo que cualquier grito, «y no dormirás bajo este techo esta noche». «No soy tu madre», repitió Beatriz, su voz bajando a un susurro ronco. «Y no dormirás bajo este techo esta noche». Carla se quedó absolutamente paralizada en el centro del gran vestíbulo. Los invitados restantes habían sido conducidos al salón contiguo por el equipo de seguridad, dejando solo a nuestra familia, a Miller y a algunos guardias con cara de piedra. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada y de pánico de Carla. «Mamá, papá, ¿me estáis echando por un malentendido?». La voz de Carla temblaba, modulándose perfectamente en el tono de una niña aterrorizada. Cayó de rodillas sobre el frío mármol, su vestido rojo rubí amontonándose a su alrededor como sangre derramada. «¿A dónde iré? No tengo nada. Por favor, Lucas, díselo. Tú me conoces». Extendió una mano hacia Lucas, sus ojos nadando en lágrimas gruesas. «Solo necesito ganar tiempo», resonó de repente la voz fantasma, cortando su sollozo exterior con una precisión clínica aterradora. «Si puedo quedarme la noche, podré acceder a la caja fuerte de la pared de mi armario. Hay 50.000 en efectivo de emergencia, mis relojes Cartier y mi pasaporte francés. Cogeré el Mercedes G-Wagon, vaciaré las cuentas conjuntas a las 8 de la mañana y me esconderé en el Four Seasons hasta que se calmen». Lucas, que la había estado mirando con una mezcla de desolación y lástima, de repente retrocedió como si se hubiera convertido en una serpiente venenosa. Su rostro se torció en una máscara de pura y repugnante traición. «No te quedas», dijo Lucas, con la voz quebrada, «y no vas a tocar esa caja fuerte». Ricardo se adelantó, sus zapatos de cuero resonando bruscamente contra el suelo. Ya no parecía enfadado. Parecía un hombre ejecutando una liquidación corporativa. «Miller», ladró Ricardo, sin apartar los ojos de Carla. «Envía un equipo al ala este. Vacía la caja fuerte de su dormitorio. Congela todas las líneas de crédito auxiliares a su nombre. Efectivo, inmediatamente. Llama al Banco Kensington y bloquea el acceso a su fideicomiso hasta que se realice una revisión legal completa de sus actividades». «Sí, señor», asintió Miller, tocando su auricular para transmitir las órdenes. Carla se puso en pie de un salto, abandonando la rutina de víctima inocente, mientras el pánico puro, y sin adulterar, se apoderaba de ella. «No podéis hacer eso. Ese es mi dinero. Es mi fondo fiduciario. Es dinero de los Herrera», corrigió fríamente Ricardo. «Dinero destinado a mi hija. Un título al que acabas de renunciar violentamente». Extendió la mano. «Tu teléfono, tu Platinum Amex y las llaves del G-Wagon. Ahora, no. Esto no está pasando», chillaron sus pensamientos. La transmisión psíquica prácticamente hizo vibrar el candelabro de cristal sobre nosotros. «La mataré. Literalmente mataré a Sofía. Si no tengo mi teléfono, no puedo llamar al equipo de relaciones públicas. No puedo llamar al padre de Alejandro para asegurar mi posición. Estoy arruinada. Dámelos, Carla, o Miller te los quitará por la fuerza», exigió Ricardo, temblando violentamente. Carla metió la mano en su pequeño bolso de mano, el que no había usado para incriminarme, y sacó su iPhone bañado en oro, una pila de tarjetas negras y un juego de pesadas llaves de coche. Los dejó caer en la palma de Ricardo como si fueran carbones ardiendo. «Estáis cometiendo un error», siseó Carla. La dulce fachada finalmente se derritió para revelar la fea y gruñona verdad debajo. Me fulminó con la mirada, sus ojos brillando con un odio tan profundo que era casi impresionante. «No es más que basura»,
Os arrepentiréis de haberla elegido a ella por encima de mí. Acompáñenla fuera de la propiedad, Miller, dijo Ricardo, dándole la espalda por completo. Si vuelve a poner un pie en los terrenos, que la arresten por allanamiento. Miller y otro guardia flanquearon a Carla, agarrándola por los brazos mientras la arrastraban hacia las pesadas puertas de caoba. Sus pensamientos continuaron gritando en el vestíbulo, una sinfonía caótica de rabia y derecho, jurando venganza, tramando filtraciones a los tabloides y maldiciendo mi propia existencia. Entonces las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de ella. El silencio que siguió fue sofocante. El peso opresivo de la malicia de Carla se desvaneció, dejando un vacío hueco y doloroso en la habitación. Beatriz se derrumbó en un banco de terciopelo, enterrando la cara entre las manos y sollozando incontrolablemente. La ilusión de su hija perfecta y elegida a mano había sido violentamente destrozada. Me quedé quieta sosteniendo mi bolso de terciopelo negro, esperando. Lucas se acercó a mí. Parecía 10 años mayor que esa mañana. Tenía los hombros caídos, los ojos enrojecidos. Miró el vestido de seda blanca arruinado que sostenía en mi brazo, luego el vestido azul noche que llevaba puesto. «Sofía», susurró Lucas, su voz espesa de vergüenza. «Dios, Sofía, lo siento mucho por todo. Por el último año. Por no verlo». «Está bien, Lucas», dije en voz baja, extendiendo la mano para apretar la suya. Nos engañó a todos. Era mentira. Por supuesto, no me había engañado. Pero ver a mi hermano, que se había pasado un año llamándome mentirosa patológica, suplicar mi perdón, fue un néctar más dulce que cualquier vino que pudiera haberme arrojado. Ricardo se acercó, con la mandíbula apretada. Envolvió un brazo alrededor de mis hombros y el otro alrededor de Lucas, atrayéndonos a un fuerte abrazo. Era la primera vez que mi padre me abrazaba desde el día en que el investigador privado me trajo a esta casa. «Mañana», dijo Ricardo, su voz retumbando contra mi hombro, «llamaremos a nuestros abogados, llamaremos a la Junta, y borraremos a esa víbora del legado de los Herrera para siempre». 3 días después, la alta sociedad estaba en un caos absoluto. No se puede cancelar una fusión corporativa multimillonaria, romper un compromiso y exiliar a una destacada socialité en una sola noche, sin que las consecuencias alcancen la estratosfera. Los rumores eran salvajes. Algunos decían que Carla había intentado envenenarme. Otros decían que Alejandro había malversado dinero. La maquinaria de relaciones públicas de los Herrera, normalmente una bestia bien engrasada, permaneció mortalmente silenciosa, dejando que la ansiedad se cociera a fuego lento. Era una fresca mañana de martes. Estaba sentada con Ricardo en la terraza privada del Club de Campo de Madrid, tomando un té Earl Grey. Ricardo había insistido en que empezara a acompañarlo en sus reuniones diarias. El mundo necesitaba ver que el linaje de los Herrera estaba seguro, unido e imperturbable. Acabábamos de terminar una reunión de desayuno con un senador clave cuando el aire sereno de la mañana fue destrozado por una voz estridente y familiar. «Ricardo, no puedes ignorarme para siempre». Miré por encima del borde de mi taza de té. Marchando por el impecable y cuidado putting green estaba Carla. Se veía completamente diferente. La pulida y radiante socialité había desaparecido. Sus extensiones rubias parecían encrespadas y descuidadas. Llevaba unas gafas de sol de diseñador de gran tamaño y una gabardina beige que parecía no haber sido planchada. Detrás de ella, un gerente de club con aspecto acosado intentaba frenéticamente detenerla. «Señor Herrera, lo siento mucho». Se saltó la puerta principal, balbuceó el gerente mientras se acercaban a nuestra mesa. «Está bien, Davis. Retroceda», dijo Ricardo con calma, sin molestarse en levantarse. Tomó un sorbo lento de su café solo. «Bueno, Carla, allanamiento en mi club privado. Te estás acostumbrando a la desesperación». Carla se detuvo a unos metros de nuestra mesa, quitándose las gafas de sol. Las ojeras bajo sus ojos eran prominentes. La familia de Alejandro la había repudiado por completo en cuanto Ricardo canceló la fusión. Sin acceso a su fondo fiduciario,
sin coche y con todas sus tarjetas de crédito congeladas. La realidad de la pobreza la había golpeado como un tren de mercancías. No estoy desesperada. Estoy aquí para negociar, escupió Carla, cruzando los brazos. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Sé lo que estás haciendo, Sofía. Crees que has ganado, pero no es así. Tengo una ventaja. Solo suena segura. Se transmitió su voz interior de inmediato, resonando por la terraza. Varios clientes en las mesas cercanas dejaron de masticar sus cruasanes. Miraron a su alrededor con total confusión, mientras el pensamiento venenoso y sin cuerpo resonaba en el aire de la mañana. Le di el soplo a ese reportero rastrero de la Gaceta Rosa. Ahora mismo está escondido entre los rododendros, cerca del hoyo 9 con un teleobjetivo. Si papá no me da un paquete de indemnización multimillonario, gritaré que me pegó, dejaré que el tipo haga las fotos y arruinaré el precio de sus acciones. Ricardo y yo ni siquiera parpadeamos. Dejé mi taza de té con cuidado sobre el platillo con un suave tintineo. «¿Ventaja, dices?», preguntó Ricardo, su voz teñida de un oscuro divertimento. Ni siquiera parecía enfadado esta vez. Parecía aburrido. «Sí», dijo Carla, inflando el pecho, completamente inconsciente de que nos acababa de entregar toda su estrategia en bandeja. «Tengo muchos amigos en la prensa, Ricardo. Gente a la que le encanta una buena historia sobre un patriarca rico que se vuelve loco y echa a su amada hija a la calle para proteger a una mocosa psicótica, violenta e ilegítima. De hecho, sonrió, pensando que lo había acorralado. Reactiva mi fondo fiduciario, pon 10 millones en una cuenta offshore y firmaré un acuerdo de confidencialidad. De lo contrario, mañana por la mañana, el mundo entero leerá cómo me agrediste físicamente. Vamos, viejo bastardo, paga. En cuanto consiga el dinero, me iré a París y filtraré la historia de todos modos». Una mujer en la mesa de al lado dejó caer su tenedor de plata. Resonó ruidosamente contra su plato de porcelana. Miraba a Carla con absoluto horror. Ricardo metió la mano tranquilamente en la chaqueta de su traje y sacó su teléfono. Marcó un solo número y lo puso en altavoz, dejándolo sobre la mesa de cristal. «Miller», dijo Ricardo. «Sí, señor». Llegó la voz ronca de nuestro jefe de seguridad. «Lleva a 2 de tus hombres a los rododendros cerca del hoyo 9. Hay una rata de paparazzi escondida allí con un teleobjetivo. Identifícalo y llama a su redactor jefe. Infórmale que si una sola foto sale a la luz, la demanda por acoso y vulneración del derecho al honor arruinará su publicación. Y a él, personalmente, me encargaré de que no vuelva a trabajar en prensa en su vida». La cara de Carla se puso blanca como la cera. La satisfacción engreída se desvaneció de sus rasgos tan rápido que fue casi cómico. «¿Qué?», tartamudeó, dando un paso atrás. «¿Cómo? ¿Cómo sabías?» «Y Miller», continuó Ricardo, ignorándola. «Señor, llame a la Policía Nacional. Me gustaría denunciar un intento de extorsión y un allanamiento criminal. La sospechosa está de pie justo delante de mí». Carla dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. «No lo harías, papá. No me mandarías a la cárcel. Soy tu hija. Está fanfarroneando. Está fanfarroneando totalmente. Odia la mala prensa. Solo necesito gritar. Necesito montar una escena ahora mismo para que todos piensen que me está atacando». Antes de que pudiera abrir la boca para soltar un grito falso, me levanté. Alisé la falda de mi traje de Chanel y me metí directamente en su espacio personal. Era un par de centímetros más alta que ella, y aproveché cada uno de ellos para mirarla a sus ojos de pánico. «Grita, Carla», susurré, mi voz completamente serena. «Grita todo lo que quieras. Mira a tu alrededor». Los ojos de Carla se movieron frenéticamente. Los ricos clientes del club de campo no miraban a Ricardo con sospecha. Miraban a Carla con abierto disgusto. Habían oído la transmisión. Habían oído su complot de extorsión, su plan para fingir una agresión y su intención de traicionar el acuerdo de todos modos. «Te han oído, Carla»,
dije en voz baja, deleitándome con el terror absoluto que florecía en su rostro. Todo el mundo siempre te oye. Tu núcleo feo y podrido finalmente habla más alto que tus bonitas mentiras. Y es enteramente culpa tuya. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, resonando a través de las verdes colinas del campo de golf, acercándose cada vez más. Carla miró las luces azules y rojas que se acercaban, luego de nuevo a mí. Por primera vez en su vida, la chica de oro se dio cuenta de que estaba completa e irrevocablemente atrapada en una jaula de su propia creación. El arresto de una herrera en los cuidados céspedes del Club de Campo de Madrid no era algo que pudiera barrerse debajo de la alfombra. Al mediodía, la foto policial de Carla Herrera, con el rímel corrido, sus costosas extensiones rubias pareciendo un nido de pájaro deshilachado, mirando a la cámara con absoluta conmoción desquiciada, estaba en la portada digital de la Gaceta Rosa. El titular decía: «De Prada a prisión. Socialité exiliada en complot de extorsión multimillonario». La amenaza de Ricardo al paparazzi en los rododendros había sido una clase magistral de redirección. Al tomar el control de la narrativa, Ricardo no había enterrado la historia. Simplemente había cambiado el enfoque. El reportero, aterrorizado por el equipo legal de Ricardo, pero desesperado por una primicia, había pasado de la falsa historia de abuso de Carla al informe policial muy real, presentado por el gerente del club y el propio Ricardo. Me senté en la biblioteca con paneles de caoba de la finca de los Herrera, viendo girar el ciclo de noticias. Beatriz estaba sentada junto a la chimenea, bebiendo un vaso de agua. Había envejecido 5 años en los últimos 3 días, pero había una nueva paz en sus ojos. La agonizante disonancia cognitiva de amar a un monstruo había sido extirpada quirúrgicamente. Lucas entró en la biblioteca, arrojando su teléfono al sofá de cuero. Se pasó una mano por el pelo, con aspecto exhausto, pero resuelto. «Alejandro acaba de intentar llamarme», dijo Lucas, con el labio curvado de asco. Dejó un mensaje de voz. «Está suplicando una reunión con papá». Las acciones de la familia Soler se desplomaron un 18% esta mañana. La Junta amenaza con destituir al padre de Alejandro como director ejecutivo por la fusión fallida. Sonreí, pasando una página del prospecto financiero que estaba leyendo. ¡Qué lástima! Las acciones tienen consecuencias. También preguntó por ti. Sofía, añadió Lucas suavemente. Dijo que fue manipulado. Dijo que Carla le echó algún tipo de hechizo y que todavía te ama. Solté una carcajada aguda y genuina. Alejandro Soler ama el dinero y su propio reflejo, que se pudra con sus acciones en picado. 2 semanas después, la comparecencia de Carla tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid. Debido al alto perfil del caso, la sala del tribunal estaba llena de periodistas. Socialités menores con la esperanza de vislumbrar la carnicería y nuestra familia. Carla fue conducida con un traje de pantalón gris anodino y mal ajustado que su abogado de oficio probablemente había encontrado en un saldo. Su fondo fiduciario permanecía completamente congelado. Parecía pequeña, vacía y aterrorizada, pero mientras tomaba asiento en la mesa de la defensa, se giró y me miró a los ojos en la galería. Y el silencio de la sala fue violentamente destrozado por la inconfundible y venenosa transmisión de su voz interior. Mírala sentada ahí, pequeña engreída. No debería haberla empujado del yate solo en mi cabeza. Debería haber contratado a alguien para que le pegara un tiro antes de que el detective la encontrara en Madrid. En cuanto salga de esto bajo fianza, la voy a arruinar. Encontraré la manera. Un jadeo colectivo y horrorizado succionó el oxígeno de la sala. Al juez se le cayó el mazo, que resonó ruidosamente contra el banco de madera. La taquígrafa de la corte dejó de escribir, sus manos suspendidas sobre su máquina. Carla no había hablado. Sus labios estaban apretados, pero la malicia había resonado en los techos altos y abovedados, inconfundible y escalofriante. El abogado de oficio apartó lentamente su silla de su propia cliente, mirándola con ojos grandes y aterrorizados. ¿Acaba de hablar la acusada?, exigió el juez, mirando por encima de sus gafas. Carla miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que sus pensamientos la habían traicionado de nuevo. ¿Por qué me mira todo el mundo? Dejad de mirarme.
No he dicho nada, chilló la transmisión psíquica, teñida de puro pánico. Todos pueden oírlo. Oh, Dios mío, todos pueden oírlo. Ricardo se levantó de la galería, su imponente figura dominando la sala. Señoría, como puede oír claramente, la acusada presenta un peligro continuo y premeditado para la vida de mi hija. Solicitamos que se le niegue la fianza. El juez, pálido y completamente perturbado por la exhibición sobrenatural de pura sociopatía que acababa de presenciar, no dudó. Fianza denegada. Devuélvase a la acusada a custodia, en espera de juicio. Carla comenzó a gritar en voz alta esta vez, mientras los alguaciles la agarraban por los brazos. No, no, no podéis hacer esto. Soy una herrera. Pertenezco a esa casa, no ella. Alejandro, llamada Alejandro. Sus gritos se desvanecieron mientras la arrastraban a través de las pesadas puertas de roble, dejando solo los ecos de su espectacular caída. Un año después, 14 de mayo de 2026, el aniversario exacto del día en que mis pulmones se llenaron de agua helada y agitada del Mediterráneo, me desperté antes de que el sol asomara por el horizonte. Acostada en el centro de mi enorme cama con dosel en la finca de Marbella, respiré hondo y deliberadamente, sintiendo el aire expandirse en mi pecho. No había ardor fantasma, no había un escalofrío persistente del océano. Las pesadillas que me habían atormentado durante los primeros meses después de mi renacimiento finalmente habían desaparecido por completo. La chica que se había ahogado a manos de una hermana tóxica había desaparecido por completo, reemplazada por una mujer forjada en los fuegos de una vindicación absoluta e intocable. Salí de la cama y me acerqué a los ventanales, atándome una pesada bata de seda alrededor de la cintura. Los terrenos de la finca estaban inmaculados, bañados por la suave luz dorada del amanecer. Abajo, pude ver a Ricardo paseando por el patio de piedra, con un teléfono pegado a la oreja, ya dictando términos a algún ejecutivo europeo. Los últimos 12 meses habían sido una clase magistral de reconstrucción. Con Carla legal y físicamente extirpada de nuestras vidas, la familia Herrera se había curado de formas que nunca creí posibles. Beatriz y yo habíamos pasado el año reconstruyendo silenciosamente nuestra relación. No fingimos que el pasado no había sucedido. En cambio, lo enfrentamos. Se disculpaba todos los días, no con lágrimas, sino con acciones. Me escuchaba. Aprendió mis comidas favoritas reales, mis libros favoritos reales, descartando por completo el molde en el que previamente había intentado forzarme. Lucas se había convertido en mi más feroz aliado cuando expresé interés en el lado corporativo del Imperio Herrera. Lucas fue quien me abrió el camino personalmente, guiándome a través del laberinto de la logística de alto riesgo. Para diciembre, había sido nombrada vicepresidenta de Estrategia Global. La junta, inicialmente escéptica, de la hija biológica anteriormente desplazada, cambió rápidamente de opinión cuando lideré una adquisición masiva de una flota naviera francesa, un acuerdo que el padre de Alejandro Soler había estado tratando desesperadamente de cerrar durante 2 años. El propio Alejandro se había convertido en una historia con moraleja en la alta sociedad. Tras el colapso de nuestra fusión, Logística Soler había perdido dinero a espuertas. Alejandro fue degradado sin contemplaciones a un puesto de gerente regional en una oficina sombría y helada en el norte de España, despojado de los privilegios de su fondo fiduciario hasta que aprendiera el valor de 1 euro. El karma no solo había llamado a sus puertas, las había derribado. A las 9 en punto, salí de mi Maybach con chofer a la bulliciosa acera de la calle de Serrano. El aire de Madrid era cálido y vibrante, llevando el aroma de los tilos en flor del Parque del Retiro. Hoy era la gala anual de primavera de Herrera. Era el mismo evento que en mi vida pasada había marcado el comienzo de mi destrucción absoluta. Esta noche, sin embargo, serviría como mi coronación oficial. Entré por las puertas del Corte Inglés, pasando por la abarrotada planta de cosméticos y dirigiéndome directamente a las salas privadas para clientes VIP. Tenía programada una prueba final y necesitaba un par de zapatos específicos para combinar con el impresionante vestido verde esmeralda de Óscar de la Renta que había encargado para la noche. El salón de zapatos de diseñador en el piso superior
Era un oasis de lujo silencioso. Gruesas alfombras de felpa absorbían el sonido de los pasos y el aire olía débilmente a cuero caro y lirios blancos. Mi asociada personal, una mujer perfectamente pulida llamada Vivian, me recibió con una bandeja de plata que sostenía una flauta de agua con gas con una rodaja de lima. Señora Herrera. Un placer verla como siempre, sonrió Vivian, dejando la bandeja. He sacado los Jimmy Choo con incrustaciones de cristal y los Manolo Blahnik de terciopelo que solicitó. Le están esperando en la suite de visualización privada. Gracias, Vivian, respondí suavemente, siguiéndola más allá de las relucientes vitrinas de cristal. Mientras caminábamos, un repentino y agudo estrépito rompió la serena quietud del salón. «Oh, por el amor de Dios», espetó una gerente de planta, su voz cortando la suave música ambiental. Me detuve, girando la cabeza. Cerca de la entrada, a las pesadas puertas dobles de madera del almacén, un trabajador se había tropezado. Una pila imponente de cajas de zapatos de cartón pesadas y vacías se había derrumbado, esparciéndose por la alfombra impoluta. La trabajadora estaba de rodillas, luchando frenéticamente por recoger las cajas. Lo siento mucho, señora Gable. Solo. Mi tacón se enganchó en el borde de la alfombra. Tartamudeó la trabajadora, su voz entrecortada y tensa de pánico. Límpialo inmediatamente antes de que un cliente vea este desastre, siseó la gerente, inclinándose para señalar agresivamente el cartón esparcido. Si dejas caer un envío de inventario más esta semana, estás despedida. ¿Me entiendes? Eres fácilmente reemplazable. Entiendo. Lo siento, susurró la chica. Extendió la mano para coger una caja, y mientras la manga de su uniforme de poliéster negro barato y holgado se movía, vi sus manos. Estaban rojas, agrietadas y temblorosas. Las uñas, una vez perfectamente cuidadas y pintadas en salones caros, estaban mordidas hasta la carne. La chica levantó la vista, apartándose un mechón de pelo rubio opaco y descuidado de los ojos. Me quedé helada. Mi corazón dio un solo golpe hueco contra mis costillas. Era Carla. Después de declararse culpable de los cargos de extorsión para evitar un juicio largo y muy publicitado, le habían impuesto una sentencia suspendida y 5 años de libertad condicional estricta. El juez había ordenado servicio comunitario y le había prohibido legalmente contactar a la familia Herrera o utilizar cualquiera de nuestros recursos corporativos. La habían arrojado al mundo real sin nada más que antecedentes penales y una reputación tóxica que hizo que todos sus amigos de la alta sociedad bloquearan su número al instante. Yo estaba allí, envuelta en mi traje de Chanel a medida, un reloj de diamantes de valor incalculable, captando la luz en mi muñeca, mirando a la chica que una vez me había empujado al océano. Se detuvo, con una caja de cartón apretada contra el pecho, sus ojos fijos en los míos. Durante un largo momento suspendido, el mundo entero pareció dejar de girar. El bullicioso ruido de la calle de Serrano debajo de nosotros se desvaneció en la nada absoluta. Vi el reconocimiento golpearla. Vi sus ojos recorrer mi ropa cara, la deferencia del personal que me rodeaba y la confianza absoluta e inquebrantable de mi postura. Vi el peso aplastante de su realidad estrellarse sobre ella una vez más. Esperé la familiar y venenosa transmisión. Me preparé para el grito psíquico de odio, las amenazas viciosas, los delirios de grandeza que solían resonar tan fuerte que rompían cristales. Y entonces lo oí. La voz interior susurró en el espacio entre nosotras. Pero ya no era un rugido. Era un gemido patético y roto. Mírala, lo tiene todo. Esa tarjeta negra en su mano solía ser mía. La suite VIP solía ser mía. Esa vida se suponía que era mía. Me duelen tanto los pies. No puedo pagar el alquiler la semana que viene. No es justo. ¿Por qué tuvo que arruinarlo todo? Simplemente no es justo. No había complot de venganza. No había plan. Solo había un vasto océano vacío de autocompasión y desesperación. El monstruo no solo había sido derrotado, había sido completamente vaciado. Su arma más grande, su propia mente,
se había convertido en su prisión personal e ineludible. Se veía obligada a escuchar su propia miseria todos los días mientras buscaba zapatos para mujeres que vivían la vida que ella había desechado violentamente. Carla bajó lentamente la cabeza, rompiendo el contacto visual. Ni siquiera podía mirarme. Volvió a recoger las cajas, manteniendo la cara oculta, pareciendo más pequeña e insignificante de lo que la había visto nunca. «¿Señora Herrera?», preguntó Vivian amablemente, acercándose a mi lado. «¿Está todo bien? ¿Llamo a seguridad para que despejen el pasillo?». Miré a Carla por última vez, viéndola arrastrar el pesado cartón hacia el oscuro almacén sin ventanas. El universo me había dado una segunda oportunidad, pero finalmente me di cuenta de que ya no necesitaba aferrarme a la ira. La balanza estaba equilibrada. La deuda estaba pagada en su totalidad. «No, Vivian», dije, mi voz completamente tranquila y clara. Le di la espalda a las puertas del almacén. «Todo está perfectamente bien. Vamos a ver esos zapatos de Jimmy Choo. Necesito algo espectacular para llevar cuando abra la gala esta noche». «Por aquí», sonrió Vivian. Mientras entraba en la suite VIP iluminada por el sol, oí cómo las pesadas puertas de madera del almacén se cerraban de golpe detrás de mí. No miré atrás. Tomé un sorbo del agua con gas, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 2 vidas. El juego había terminado, y yo había ganado el único premio que realmente importaba: paz. A veces el universo no necesita que luches, solo necesita que te apartes y dejes que los villanos se destruyan a sí mismos. El viaje de Sofía desde las profundidades heladas del Mediterráneo hasta la cima del Imperio Herrera demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de hablar, incluso si tiene que transmitirse directamente a las mentes de las personas que más necesitan escucharla. Carla pensó que podía manipular la realidad, pero sus propios pensamientos tóxicos se convirtieron en el juez, jurado y verdugo definitivo. Si te encanta esta historia de karma entregando la cuenta perfecta, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta y suscríbete para más historias dramáticas e increíbles de venganza y redención. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue el momento más satisfactorio de la caída de Carla para ti? ¿Fue la emboscada en el club de campo o el encuentro en el Corte Inglés? Comparte este video con cualquiera que necesite un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz. Y te veré en el próximo.